Marco Antonio fue mucho más que el amante de Cleopatra. Fue uno de los generales más poderosos de Roma, heredero político de Julio César y figura clave en la transformación de la República en imperio. Su ascenso fue meteórico, su caída trágica. Esta es la historia del hombre que desafió a Roma por amor y por poder. Marco Antonio nació en Roma en el año 83 a.C., en el seno de una familia de clase senatorial. Su padre, Marco Antonio Crético, había sido pretor, aunque sin dejar un legado importante, murió durante una fallida expedición naval contra los piratas, dejando a su familia en la precariedad. Su madre, Julia Antonia, era prima de Julio César, lo que años más tarde resultaría clave para su ascenso político. Desde joven, Marco Antonio se vio rodeado de figuras influyentes, pero también de escándalos y deudas familiares. Durante su juventud, Marco Antonio fue conocido tanto por su atractivo físico como por su carácter impulsivo. Se formó en retórica y filosofía en Grecia, pero también llevó una vida desordenada en Roma, acumulando deudas y rodeándose de malas compañías. Se decía que era audaz, carismático y valiente, aunque también imprudente y propenso a los excesos. Para escapar de los problemas financieros y de reputación, se alistó como oficial militar y partió a Siria, donde sirvió bajo el mando de Aulo Gabinio. Allí participó en varias campañas, incluyendo una expedición para restaurar al faraón Ptolomeo XII en el trono de Egipto. Fue en estas tierras donde Marco Antonio empezó a forjar su experiencia como comandante, demostrando un talento natural para la guerra y ganándose el respeto de sus tropas. Este temprano contacto con Oriente, sus riquezas y costumbres, dejaría una impresión duradera en él. Pero su verdadera oportunidad llegaría poco después, cuando se unió a las campañas de Julio César, el hombre que cambiaría su destino para siempre. Sin embargo, fue en la Galia, bajo el mando de Julio César, donde Marco Antonio alcanzó notoriedad. En el año 54 después de Cristo, se unió como tribuno militar y pronto ascendió a comandante de caballería. César, figura central del fin de la República, ambicioso, calculador y uno de los estrategas más brillantes de su época, valoró en Marco Antonio su valentía, su fidelidad ciega y su carisma entre las tropas. Durante la campaña contra las tribus galas, Antonio participó activamente en las acciones que consolidaron el dominio romano en la región. Fue crucial en la represión de revueltas y en la famosa batalla de Alesia en el año 52 a.C., donde César derrotó al líder galo Vercingétorix. Marco Antonio dirigió varias unidades de caballería en maniobras clave que aseguraron el cerco romano y la victoria definitiva. Estas hazañas lo consolidaron como uno de los oficiales más destacados del ejército de César. Ya no era simplemente un aristócrata buscando redimirse. Era un soldado con experiencia real, endurecido por años de campaña. Su estilo de mando, cercano y feroz, lo convirtió en una figura muy popular entre los legionarios, quienes lo veían como un igual, no como un político disfrazado de general. Cuando estalló la guerra civil entre Julio César y el Senado, liderado por Pompeyo, Marco Antonio volvió a ser fundamental. En el 49 después de Cristo, tras el cruce del Rubicón, César lo dejó a cargo de Italia y le encomendó el control de Roma mientras él marchaba contra Pompeyo. Antonio aseguró el grano, administró las finanzas y mantuvo la calma en la capital. En la batalla de Farsalia, en el año 48 a.C., Marco Antonio fue el segundo al mando. El enfrentamiento fue decisivo. Pompeyo fue derrotado y huyó a Egipto, donde fue asesinado. Antonio emergió como uno de los hombres más poderosos del mundo romano. Tras la victoria, acompañó a César a Alejandría y luego a otras campañas en Oriente. Su papel ya no era solo militar, era su mano derecha política. En el año 44 después de Cristo, Marco Antonio fue nombrado cónsul junto a César, lo que representaba la cima de su carrera pública. Su presencia era constante en la vida política, aunque empezaban a notarse fisuras en la relación. Su carácter pasional, sus excesos públicos y sus errores diplomáticos comenzaron a preocupar incluso a su protector. Sin embargo, César lo mantenía cerca. Marco Antonio representaba no solo un aliado confiable, sino un símbolo de continuidad dentro del ejército. Esa aparente estabilidad terminó brutalmente cuando un grupo de senadores asesinaron a César. Ahora Marco Antonio no solo tenía que vengar a César, ahora debía competir por su legado. El 15 de marzo del año 44 después de Cristo, Julio César fue asesinado en una emboscada organizada por un grupo de senadores en el teatro de Pompeyo.
Entre los conspiradores estaban Marco Junio Bruto, filósofo estoico, antiguo protegido de César, y Cayo Casio Longino, un veterano general de la guerra contra los partos. Ambos creían que estaban salvando la República, pero no contaban con la reacción del pueblo, ni con la de Marco Antonio. Al enterarse del asesinato, Marco Antonio, entonces cónsul junto a César, intentó tomar control de la situación. Al principio fingió simpatía por los conspiradores para evitar un baño de sangre inmediato, pero sus verdaderas intenciones se revelaron durante el funeral de César. En un acto calculado, Marco Antonio leyó el testamento de César frente a una multitud. En él, César dejaba dinero a cada ciudadano romano y donaciones públicas. Pero lo más impactante fue la revelación de que adoptaba legalmente a Cayo Octavio, su sobrino nieto, como hijo y heredero. Marco Antonio también exhibió la túnica ensangrentada de César, encendiendo la furia de las masas. Roma estalló en disturbios y los conspiradores huyeron. Comenzó entonces un juego de poder brutal. Antonio asumió la autoridad como cónsul y pretendía suceder a César como líder natural. Pero la aparición de Octavio, apenas un joven de 18 años, frío, astuto y ambicioso, lo alteró todo. Aunque inexperto, Octavio contaba con el nombre de César y con el apoyo de antiguos aliados del dictador. En los meses siguientes, Marco Antonio intentó consolidar su poder. Tomó el control de las provincias de la Galia Cisalpina, gobernadas por Décimo Bruto, uno de los asesinos de César. Esto desató un conflicto abierto con el Senado, que ahora veía en Octavio una herramienta útil contra Antonio. En el 43 después de Cristo, Marco Antonio fue declarado enemigo público. La situación cambió tras la batalla de Módena, donde Antonio fue derrotado pero logró retirarse. Octavio, por su parte, exigió el consulado a pesar de su juventud. Cuando el Senado se negó, marchó sobre Roma y lo tomó por la fuerza. Ese mismo año, en un giro inesperado, Octavio y Marco Antonio se reconciliaron. Junto con Marco Emilio Lépido, un hábil político y general cercano a César, formaron el segundo triunvirato, una dictadura de 3 hombres con poder absoluto. El objetivo era claro: destruir a los asesinos de César y controlar Roma. Lo primero que hicieron fue publicar listas de proscripción. Cientos de senadores y caballeros fueron ejecutados, incluyendo a Cicerón, célebre orador y defensor de la República, quien había criticado abiertamente a Marco Antonio. Con Roma bajo control, el triunvirato marchó al este y en el año 42 a.C., en la doble batalla de Filipos, derrotaron a Bruto y Casio. Marco Antonio fue decisivo en el enfrentamiento. Comandó las tropas que derrotaron a Casio y luego persiguió a Bruto hasta su suicidio. La guerra civil había terminado y Marco Antonio era, por fin, uno de los amos del mundo romano. Pero lo que parecía una victoria total sería solo el inicio de su declive. En Oriente lo esperaba Cleopatra. Tras la victoria en Filipos, el segundo triunvirato se repartió el control del mundo romano. Octavio tomó el control de Occidente, Lépido recibió África y Marco Antonio se quedó con Oriente, la región más rica y compleja del imperio. Fue allí, en la ciudad de Tarso, donde Marco Antonio se reencontró con Cleopatra, reina de Egipto, descendiente de la dinastía ptolemaica, mujer culta, astuta y políticamente ambiciosa. Cleopatra había sido amante de Julio César y madre de su hijo, Cesarión. Ahora buscaba una alianza firme con Marco Antonio para proteger la independencia de Egipto. Antonio, por su parte, encontró en ella no solo una aliada política, sino también una compañera fascinante. Su relación se convirtió rápidamente en una unión sentimental y estratégica. Instalado en Alejandría, Marco Antonio adoptó costumbres orientales y comenzó a alejarse de la tradición romana. Con Cleopatra tuvo 3 hijos y juntos impulsaron una política de expansión en Oriente. Esta transformación escandalizó a Roma, donde muchos lo acusaban de haberse dejado dominar por la reina egipcia. La tensión crecía. En el año 36 después de Cristo, Marco Antonio lanzó una campaña militar contra el Imperio Parto, enemigo tradicional de Roma en el este, pero fue un fracaso. Las pérdidas fueron enormes y su prestigio militar quedó dañado. Aún así, en el año 34 después de Cristo, se celebró en Alejandría una fastuosa ceremonia conocida como las Donaciones de Alejandría, donde repartió territorios orientales entre sus hijos con Cleopatra y proclamó a Cesarión como rey de reyes. Estas acciones fueron interpretadas por Roma como una traición. Octavio, que observaba cada paso desde Italia, aprovechó la oportunidad. Con habilidad política, difundió el testamento de Antonio, en el que declaraba su deseo de ser enterrado en Egipto. Era la señal definitiva para acusarlo de haber abandonado Roma.
La guerra era inevitable. A finales del año 32 después de Cristo, la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio era inevitable. El Senado romano, manipulado por Octavio, declaró formalmente la guerra a Cleopatra, no a Antonio, una jugada estratégica para presentar el conflicto como una defensa de Roma contra una amenaza extranjera. Antonio, antiguo cónsul y mano derecha de César, era retratado ahora como un traidor, seducido por el lujo oriental y dominado por una reina egipcia. Ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento decisivo. Marco Antonio y Cleopatra reunieron su flota en el Golfo de Ambracia, en la costa occidental de Grecia. Octavio, por su parte, confió la estrategia a su más brillante comandante, Marco Vipsanio Agripa, experto en guerra naval y cerebro detrás de muchas de sus victorias. El 2 de septiembre del año 31 después de Cristo, se libró la batalla de Accio. Antonio tenía más barcos, muchos de ellos grandes y pesadamente armados, pero Agripa maniobró con inteligencia, usando embarcaciones más pequeñas, rápidas y mejor coordinadas. En medio del combate, Cleopatra, temiendo una derrota inminente, rompió formación y huyó con su escuadra hacia Egipto. Antonio, desorientado y desesperado, abandonó el mando de la batalla y la siguió, dejando a sus hombres a su suerte. La flota fue aniquilada. Durante el año siguiente, Antonio y Cleopatra intentaron recuperar el control desde Alejandría, pero sus tropas desertaban, sus aliados los abandonaban y la esperanza de resistencia se desvanecía. Octavio cruzó el Mediterráneo lentamente, recogiendo apoyo mientras se dirigía hacia el corazón del poder ptolemaico. El 1 de agosto del año 30 después de Cristo, Octavio rodeó Alejandría. Antonio intentó resistir, pero su ejército ya no respondía. Creyendo falsamente que Cleopatra se había suicidado para evitar caer en manos del enemigo, Antonio decidió seguirla en la muerte. Se encerró en sus aposentos y, sin ayuda, se lanzó sobre su propia espada. Malherido, sangrando lentamente y todavía consciente, pidió ser llevado hasta Cleopatra. Sus sirvientes lo alzaron y lo trasladaron al mausoleo donde ella se había refugiado. Según la tradición, fue alzado con cuerdas hasta una ventana, y allí, en sus últimos suspiros, murió entre los brazos de la mujer con la que había compartido el poder, el escándalo y la guerra. Cleopatra, ahora sola, intentó negociar con Octavio, pero comprendió que sería llevada a Roma como trofeo. Rechazó ese destino. El 12 de agosto, encerrada en su cámara, se dejó morder, según las fuentes clásicas, por una serpiente áspid escondida entre flores. Murió con serenidad, ataviada con sus vestiduras reales. Octavio entró en Alejandría como amo absoluto. Ordenó la ejecución de Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César, eliminando cualquier amenaza a su poder. Con la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, la dinastía ptolemaica desapareció. Egipto fue anexado como provincia romana, y el último vestigio del mundo helenístico quedó sepultado. Roma, ya sin rivales internos, entró en una nueva era. Octavio sería proclamado Augusto, el primer emperador. La República había muerto, y con ella también uno de sus últimos protagonistas, Marco Antonio, soldado brillante, político impulsivo y figura trágica del final de una época.